Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Buenos días y bienvenidos a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Mi nombre es Grisel Lugo, soy la directora de la Fundación y les damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando o que nos están viendo por radioisla.tv. Así es que estamos en la hora del desayuno. Recuerda, la semana pasada hablábamos de que todos debemos desayunar para echarle gasolina a ese cuerpo y que esté listo para empezar a hacer todas las actividades del día. Así es que nunca dejes de desayunar. Desayunar no es tomarse un café y seguir por ahí. No, desayunar significa esa comidita de la mañana, de tostada, de pedacito de queso, de pedacito de jamón, café, jugo y un vaso de agua, importante. En el día de hoy estamos aquí con el doctor Ramón Ortega, reumatólogo y tesorero de la Fundación. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Sí, muy buenos días, Grisel, y a todos los radioescuchas. Bienvenido. Queremos repasar la misión de la Fundación, aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que alcancen una vida más saludable, activa y productiva. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues por medio de la educación. Tenemos que educarnos, ¿verdad?, para manejar nuestras condiciones reumáticas. El doctor Ramón Ortega, como les expliqué, es el tesorero de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas actualmente. Es reumatólogo, estudió en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, hizo internado y residencia de medicina interna, al igual que fellowship en reumatología en el Hospital Universitario del Centro Médico de Río Piedra. Es afiliado al recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Board Certified en medicina interna, geriatría, reumatología y certificado en ultrasonido músculo-esqueletal en reumatología. Tiene un interés especial en osteoporosis, utilizando tecnología DXA desde el 1990 y tiene práctica desde 1979. Jefe de reumatología del Hospital Pavía en Santurce desde 1990 y además de ser parte de la fundación fue miembro fundador de la Sociedad Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas y presidente de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico. Con todo ese bagaje de reumatología, el doctor nos va a hablar hoy de un tema que todos están muy ansiosos por escuchar, ¿verdad, doctor? Es del síndrome de fibromialgia. Y vamos a empezar porque el doctor nos defina qué es la fibromialgia. Bien, gracias, Grisel, por esa presentación. Vamos a hablar de un tema definitivamente que tiene mucha vigencia, que lo vemos muchísimo en nuestras oficinas, lo ven otros médicos que no son reumatólogos, quizás lo ven más que nosotros. Y realmente es una condición que se dice que en las prácticas, en estudios que se han hecho epidemiológicos, que 1 de cada 20 pacientes que anda en algún tipo de oficina de práctica primaria, pues puede tener fibromialgia. La fibromialgia es una condición de dolor generalizado, ¿verdad? Se dice que es una condición crónica porque es de larga duración, de dolor generalizado, donde el dolor está mayormente en los músculos, tendones y ligamentos. Este dolor usualmente es un dolor persistente. El paciente tiene una sensibilidad al tacto exagerada. El paciente uno lo toca y siente en un tacto que no debe provocar dolor, al paciente fibromialgia sí le provoca dolor. Como por ejemplo un abrazo. Sí, definitivo. El paciente, esta condición se compone también, tiene otros componentes, ¿verdad?, que la definen, como el paciente tiene un disturbio del sueño. Estos pacientes a veces tienen un sueño que no es recuperador. O sea, se levantan por la mañana como si no hubieran dormido, a pesar de que algunos sí duermen, otros no, ¿verdad? Tienen también un cansancio, ¿verdad? Un cansancio continuo que ellos dicen, ¿verdad? Algunos se compara como si tuvieran la monga perpetua, wow, una monga perpetua, ¿verdad? Como un cansancio. Pueden estar asociados con otros síntomas, como dolores de cabeza recurrentes tipo migraña. Pueden estar asociados con espasmos del intestino, algunos tienen diarrea, otros tienen estreñimiento.
algunos tienen también síntomas que parecen, ¿verdad? Como neuropatía, porque el paciente siente como ardor o punzonazos en los pies o corrientazos eléctricos. Pacientes a veces también pueden tener el síndrome de obstrucción de respiratoria por las noches, ¿verdad? Roncan, no pueden dormir bien. Y algunos de ellos tienen múltiples sensitividad a diferentes cosas, ¿verdad? Son pacientes que a veces ellos, entre comillas, pues dicen que son alérgicos porque no toleran cierto número de medicamentos y a algunos de ellos se les da diferentes cosas y a todos tienen una reacción. Así que es un síndrome que abarcador, tiene muchos componentes. Y es por eso que tenemos, donde los reumatólogos intervenimos para realmente saber que el paciente tiene esto y no otra cosa. Así es que si han escuchado esta lista de síntomas, ¿verdad? Y de síndromes de dolor asociados que reúne esta condición, es posible que muchas personas a veces leen estos síntomas y dicen, yo tengo eso. Pero mire, eso no es necesariamente lo que usted tiene. Así es que queremos saber entonces, doctor, ya que se ha hablado de esta gama tan increíblemente amplia de síntomas, ¿cómo se diagnostica esta condición? Ok, una cosa que es bien importante en los síntomas también es que en estudios epidemiológicos que se han hecho estos pacientes, el 50% tienen algún tipo de disturbio emocional. Algunos pacientes tienen ansiedad, algunos tienen depresión o otro tipo de diagnóstico psiquiátrico. Okay. O sea que 50% de ellos, pues eso también es otro de los componentes. Previo a tener fibromialgia. Puede ser previo a tener fibromialgia como un factor como un factor detonante de la condición, ¿verdad? Okay. Porque cuando hablemos de la causa, pues podría ser eso. El diagnóstico. Bueno, el diagnóstico para fibromialgia realmente no hay una prueba, no es como el diabético o el que padece presión alta, pues salí con un azúcar elevada, pues tengo diabetes. Tengo la presión, los números de la presión elevado, pues tengo hipertensión. Y hay enfermedades que pues tienen unas pruebas, un panel de pruebas específicas que con ese panel uno puede diagnosticarla, ¿verdad? Como en el caso de nosotros reumatólogos, el lupus, el Sjögren's, la artritis reumatoidea, la artritis por psoriasis, tiene unos hallazgos y unos laboratorios que nos permiten decir que el paciente tiene esto. En fibromialgia no existe absolutamente ninguna prueba, nada, o sea, ninguna prueba de sangre, ninguna prueba de imágenes, ni de placas, ni de MRI, ni nada que le diga al médico que el paciente pues tiene esa condición. Simplemente hacemos pruebas para estar seguro que el paciente, aparte de tener esto, no tenga también otra cosa, ¿verdad? Porque hay pacientes que tienen su osteoartritis y tienen fibromialgia. Hay pacientes que tienen artritis reumatoidea y tienen fibromialgia. O lupus y que tienen fibromialgia también. Así que, pero el paciente puro que no tiene, que lo que presenta son estos síntomas, nosotros tenemos que hacerle una evaluación, un examen físico, un examen reumatológico, unas pruebas de cernimiento de sangre para determinar que no tienen otro diagnóstico que esté causando estos síntomas o otro diagnóstico concomitante con la fibromialgia. Descartar, ¿verdad? Que no vaya a haber otras condiciones, ¿verdad? Cuando usted habla de que no hay una prueba específica, que no se revela en ninguna laboratorio o imágenes, es por eso que se le llama la enfermedad invisible, porque la persona no aparenta. O sea, muchas personas se quejan, ¿verdad? La gente piensa que yo no tengo nada, pero sí tengo una situación, ¿verdad? Y hasta los mismos médicos piensan que no tengo nada, pero sí tengo un dolor en todos lados. Y se le llama la enfermedad invisible. Sí, definitivamente. Son pacientes que a veces son malinterpretados, lamentablemente aún por los mismos profesionales de la salud, ¿verdad? Y que pues eso pues tal vez lo podemos remediar dándole educación también a los profesionales de la salud para que sepan, ¿verdad?, que esta condición sí existe, que es bastante prevaleciente y que hay formas de abordarla, ¿verdad? Porque no todos los pacientes de fibromialgia son iguales.
¿verdad? Y hay algunos que tienen unas características que predominan sobre otras características que predominan en otros pacientes y hay que tratarlos a veces de manera diferente. Y hábleme de las estadísticas, doctor. ¿Mujeres, hombres? Bueno, es una condición, ¿verdad? En la literatura que tenemos reumatológica y la que hemos revisado como de 9 a 1, ¿verdad? Es una condición mayormente de mujeres, predominantemente de mujeres. Se ve mayormente en la mujer de mediana edad, entre 30, 50 y pico, por ahí se ve más, pero se puede ver también, se dice que hay un 2%, un 3% de personas menores de 20 años que pueden tener también fibromialgia, ¿verdad? Increíble. Y se describe también fibromialgia en niños. Oiga, mediana edad de 20 a 30 años, por favor, vamos a aclarar esto. Para las personas que nos han sintonizado recientemente, estamos hablando con el doctor Ramón Ortega, reumatólogo, sobre el síndrome de fibromialgia. Es importante que entendamos esta condición tan prevalente en cierto modo y que a la misma vez muchas personas se quejan de que hay personas que simplemente hasta la ignoran. Dicen, no, eso no existe. La fibromialgia es una cosa que se lo inventó alguien y lo tienen en la cabeza. Y no es así. Otra cosa que quería comentarles es que este programa es auspiciado por la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico. Bueno, doctor, volviendo al tema, ¿cómo podríamos tener, qué diferencia existe entre esta y otras enfermedades, vamos a decir, reumáticas? Ok, primero en la causa de la condición, ¿verdad? Okay. Siempre uno cuando ve una condición, pues uno trata ¿verdad? De buscar una causa, y así ha sido en la medicina, tratando de averiguar qué es lo que causa la fibromialgia, ¿verdad? Y esto pues se hace a través de pacientes que ya son diagnosticados y ver las características de estos pacientes. En la fibromialgia, lo que la teoría más prevaleciente actualmente es que todos tenemos unos sensores de dolor, ¿verdad? Y tenemos unos procesadores de dolor, para hablarlo como si fuéramos, ¿verdad? En términos tecnológicos, haciendo una analogía, sí, ¿verdad? Pues sentimos dolor. Ese dolor que sentimos, digamos, si nos da un pisotón o si nos da algo físico. Un codazo. Ajá, pues eso se transmite a nuestro sistema nervioso central. Nuestro sistema nervioso central tiene un modulador que podría modular ese dolor y hacer que yo sienta el dolor por X tiempo, irlo poco a poco atenuando hasta que el dolor puede desaparecer, o puedo tener un procesador que esté dañado o aumentar el volumen del dolor que siento. Y lo que le llaman el umbral del dolor, exactamente, que tiene más sensibilidad. Lo que en términos, ¿verdad?, que la persona puede entender, el paciente de fibromialgia, la teoría neurofisiológica que ha prevalecido al momento es que tiene un volumen de dolor aumentado, ¿okay? Capta el dolor más, le llega más el dolor a su sistema nervioso central, a su cerebro, y eso crea entonces unas reacciones, ¿verdad?, que son las que el paciente pues puede manifestar. Así que una persona, por ejemplo, para dar un ejemplo, puede estar corriendo, de momento doblarse un tobillo, corriendo, que eso duele grandemente. Muchísimo. Puede, sin embargo, esa persona seguir primero caminando, luego da unos brinquitos, cojea un poquito y ahí sigue corriendo y no se olvida y el dolor desapareció. Uh-huh. Y está el paciente que se vira el tobillo y está entonces toda la vida pues padeciendo del tobillo, con dolor en el tobillo, que me duele, que siento el dolor ahí, que siento un ardor, que siento una quemazón, que me molesta, que cojeo. O sea, que ese dolor como que nunca se borró. O sea, como que el circuito que originalmente originó el dolor, ¿verdad? Y que ya la causa no está, pues sin embargo el circuito sigue encendido y el paciente sigue sintiendo dolor en un área donde el área está totalmente normal. Es ese switch, ¿verdad?, que se prendió. Exacto. Y nunca se volvió a apagar. Sí, pero lo importante aquí es que el área que se toca, ¿verdad?, en la mayor parte de los pacientes de fibromialgia, cuando se le hacen, digamos, si uno le toca un músculo y el paciente brinca y le duele, y se hace una biopsia de ese músculo, pues muchas veces no se encuentra nada, ¿entiendes? No se encuentra una inflamación como tal. Uh-huh. En otras palabras, que eso está ahí
como esperando una reacción, o sea, a la defensiva, vamos a decir así, usted lo toca y rápido reacciona con dolor. Y esta causa, porque unos pacientes desarrollan esto o no, ¿verdad? Pues a veces uno ve pacientes, yo he tenido pacientes que se han caído de un segundo piso, pintando, y han tenido fracturas, y la han pasado mal, y han estado recuperando 1 año, 2 años, 3 años. Usted los ve ahora, pues trabajando igual y haciendo lo mismo. Hay otros que quizá tienen una caída más leve, o levantaron una caja y se les lastimó la espalda, y siguen toda la vida padeciendo de la espalda, ¿verdad? Quizá esto que yo dije, ¿verdad?, sea la teoría detrás de lo que está pasando. La otra cosa, es importante que el paciente, pues en el tratamiento, ¿verdad?, uno tiene que tratar también visualizando este tipo de mecanismos y de causas. Que son muchos factores en conjunto, vamos a decir así, o sea, los nervios, ¿cómo es? El sistema nervioso. Y lo que te iba a decir era que la genética del paciente, en estudios que se han hecho, viendo pacientes, estudiando la familia de pacientes con fibromialgia, se encuentra que hay... el paciente con fibromialgia tiene, en la familia hay 8 veces más la posibilidad de encontrar otros miembros con fibromialgia también. Wow, o sea increíble. Que, que la genética podría haber un componente también genético envuelto en esto. Bien, bien fuerte, porque 8 veces más eso es mucho, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tipo de tratamientos recomienda un profesional para esta condición? Ok, pues voy a empezar con la última data, ¿verdad? En cuanto a tratar de establecer el tratamiento aquí, pues en la Liga Europea de Reumatismo hizo un estudio colaborativo de 12 países europeos, donde reclutó 18 reumatólogos que estaban autoridades en esta materia, que son pacientes que están dedicados a tratar esta condición. Y estudiaron esto, ¿verdad?, revisando la literatura médica que había presente en los últimos años y recopilando la literatura médica de mejor evidencia, de mejor calidad. Y ellos llegaron a la conclusión de que realmente el tratamiento se debe, ¿verdad?, dividir en pacientes que tienen unas condiciones psiquiátricas que predominan versus pacientes que no tienen condiciones psiquiátricas predominantes. Y esto es como un 50-50, o sea que hay 50% de pacientes que tienen la condición, no tienen unos síntomas psiquiátricos muy predominantes, no tienen muchísima ansiedad, ni mucha depresión, ni otros diagnósticos psiquiátricos. Y esto, en la investigación que ellos hicieron, estos pacientes mejoraban con ejercicios aeróbicos y ejercicios de estiramiento, pero que fuesen supervisados. ¿Entiendes? Estos pacientes con ejercicios aeróbicos, ejercicios de estiramiento, donde estiran sus ligamentos, músculos y tendones, que son las áreas que duelen, y que sea algo gradual y que sea progresivo y que sea supervisado. Ellos entendieron que cuando revisaron la data de pacientes tratados con esa forma versus pacientes tratados con otros, con medicamentos, etcétera, estos pacientes mejoraban. Era más exitoso. Y entonces se debe reservar los medicamentos para pacientes que tienen un componente adicional, ¿verdad? Que tienen un componente que predomina, aparte del dolor, como el insomnio, el disturbio del sueño, la depresión, ansiedad marcada, síndrome de obsesivos compulsivos, bipolaridad. Pues entonces los pacientes sí deben ser evaluados por un psiquiatra. Y entonces ahí, pues el tratamiento farmacológico de darle medicamentos, pues es importante. Y esas personas que tienen otras condiciones, además de las condiciones psiquiátricas, como por ejemplo, como usted mencionó hace un momento atrás, que tienen lupus, que tienen reumatoidea, que tienen psoriasis, ¿también caen en ese mismo grupo de que se le debe tratar con medicamentos? Ok, eso es una buena pregunta, porque cuando se han hecho también estudios sobre esto, se dice que en artritis reumatoidea y en lupus, como cerca de un 30%, y algunos estudios indican hasta un 50% de pacientes de artritis reumatoidea y lupus pueden tener concomitantemente fibromialgia, ¿verdad? Quizás no tan marcada, ¿verdad? Pero tienen síntomas que son de fibromialgia. Lo que pasa es que cuando manifiestan estos síntomas, lo primero que uno tiene que buscar es que la enfermedad primaria, que el lupus o la artritis reumatoidea, no esté activa.
¿entiendes? No decirle inmediatamente disparar y es que tiene fibromialgia, y entonces no, vamos a ver cómo está tu artritis reumatoidea, vamos a ver cómo está tu lupus, que se revisa eso. Si eso está bien, entonces se le da se le reenforza al paciente, ¿verdad? Mentalmente, de que sí, que no es tu enfermedad primaria, que quizás es eso lo que lo está tirando en un cuadro de fibromialgia, ¿verdad? Con más dolor. La otra cosa, ¿verdad? Que como parte del tratamiento que ellos encontraron en el estudio de la Liga Europea, ¿verdad? Que fue un estudio que se publicó en el 2016. Okay, bien reciente. Sí, bien reciente. Es que la terapia cognitiva, ¿verdad? Lo que se conoce como el CBT, pues es también una terapia que debe ser implantada en estos pacientes. ¿Qué es terapia cognitiva? Pues terapia cognitiva es tratar de armonizar la conducta, el pensamiento y las emociones. ¿Okay? Muy importante, doctor. Eso es bien importante. Y hace poco, hace poco, ¿no? En la temporada anterior estuvo la doctora Vilmania Mambrú, quien ahora es parte de nuestra junta de directores, psicóloga, hablando precisamente sobre eso. Así es que si no escuchaste ese programa, lo puedes encontrar en la página de nosotros que se grabó y está ahí, www.fundacionfer.org, para que oigas más sobre eso. Pero, doctor, amplíe, por favor. Okay. Bueno, en esto de este triángulo de conducta, pensamiento y emoción, pues muchas veces lo que uno trata, o en la terapia cognitiva, que usualmente la dan profesionales que están adiestrados para dar esto, ¿verdad? Ajá. Como psicólogos, psiquiatras, o terapistas. Uno trata primero de que el paciente trate de cambiar su pensamiento, ¿verdad? Hay pacientes que con el dolor y con esta angustia, con el no dormir, con el cansancio extremo que tienen, pues empiezan a tener unos pensamientos como catastróficos, como de que esto es otra cosa, tal vez tengo una enfermedad oculta, tal vez que tengo un cáncer, que tengo un cáncer y están diciendo que tengo fibromialgia, esto no se me va a mejorar, ¿entiendes? Pues ese pensamiento pues lleva a una emoción, ¿entiendes? Una emoción de ansiedad, o una emoción quizás de coraje, o una emoción de tristeza, depresión, o de tener unas relaciones interpersonales disfuncionales, ¿verdad? Entonces, pues, todo esto trae a una conducta. Entonces, la conducta del paciente puede ser una conducta que no es la más apropiada para la condición que tiene. Esa conducta puede ir simplemente a entonces hacer menos. Cuando el tratamiento debe ser ejercicio, el paciente lo que hace es que está bien sedentario, no hace nada, no se mueve, se revela. Come de más y entonces engorda. La obesidad también empeora todas estas condiciones. Así que este triángulo hay que abordarlo, ¿entiendes? Bien importante, y en los estudios que revisó la Liga Europea, encontraron que los estudios que ellos revisaron donde esto se implantaba, los pacientes tenían mejor resultado. Y de manera muy interesante con relación a lo que acaba de mencionar del pensamiento catastrófico, ¿verdad? Que la gente generalmente se les pasan rápido las películas por la cabeza, como dicen. Me dijeron que tenía esto, ¿y qué es? No sé lo que es eso, y ahora tengo que, sabrá Dios lo que tengo y me va a pasar aquello, lo otro. Mire, la educación es importante. Hay que buscar información. No siempre doctor Google tiene la razón, ¿verdad? Hay que buscar información en lugares que sean, ¿verdad? Fidedignos de medicina y demás, pero creo yo que el recurso más importante es su médico. Y el médico es el quien le puede decir, pues debe hacer esto y debe hacer lo otro. Obviamente la decisión final es suya, ¿verdad? Porque si usted quiere mejorarse, pues tiene que seguir las recomendaciones médicas. Hay veces que nos rebelamos y decimos, no, pues no me voy a tomar nada y no voy a hacer nada. Y bueno, después vienen las consecuencias, no doctor. Y esta condición, ¿verdad? Es una condición que se ha llegado a describir como una condición de vida. ¿Entiendes? Y en pacientes que uno ha tratado, uno ve como pacientes con fibromialgia siguen con sus molestias y cansancio y estos síntomas que yo he dicho, pero bastante bajo control de ellos mismos. Ellos como que empiezan a controlar esto y siguen trabajando. Tengo pacientes que están trabajando, están activos, hacen su vida usual,
de vez en cuando caen un poquito más, ¿verdad? Con más cansancio y más dolor, siguen con esto. O sea, que a veces en algunos pacientes se convierte en una condición de vida, ¿entiendes? Entonces uno tiene que pues manejarla de manera tal que esa condición de vida no predomine sobre lo que se supone que uno esté haciendo y para lograr una vida, ¿verdad? Saludable, activa y productiva, como decimos en la fundación, ¿verdad que sí? Doctor, ¿a qué médico corresponde tratar esta condición? Eso es una pregunta que muchas personas se estarán haciendo, ¿verdad? Bueno, fíjate, dejándonos basar en evidencia médica, ¿verdad? Se supone que el paciente con fibromialgia deba tener seguimiento eventualmente con su médico primario, ¿verdad? Aquí el paciente debe pasar por un reumatólogo, porque nosotros podemos diagnosticar condiciones que pueden simular la fibromialgia, o podemos encontrar condiciones concomitantes con la fibromialgia, ¿verdad? Y un reumatólogo pues te puede decir al paciente con más certeza, ¿verdad? Si el paciente, mira, tú no tienes lupus, tú no tienes artritis reumatoidea, no tienes sinovitis, no tienes espondiloartropatía, no tienes artritis psoriática, no tienes polimialgia reumática, un montón de condiciones que nosotros vemos con dolor, más de 100. que nosotros las podemos diagnosticar, ¿verdad? Y entonces pues y se descartan. Se descartan, exactamente. Una vez se descarta eso, pues entiendo que el reumatólogo pues podría referir su paciente, ¿verdad?, a un médico primario, dándole más o menos unas guías de tratamiento, que fue las que yo acabo de mencionar, ¿verdad? Algunos pacientes necesitan tratamiento psicológico, psiquiátrico, pacientes que necesitan su ejercicio, su sistema y patrón de ejercicio y estiramiento supervisado, y pues los pacientes que necesitan algún tipo de medicamento, pues también la terapia cognitiva, importante. Y ahora que hablas sobre tratamiento, ¿qué otras modalidades de tratamiento existen además de todo esto que usted acaba de mencionar? Hay personas que me preguntan sobre el cannabis. Eso es un tema... una pregunta caliente. Caliente, sí. Bueno, en los tratamientos, antes de entrar a hacer comentarios sobre el cannabis, el FDA, ¿verdad? La Administración de Drogas Federal ha aprobado 3 medicamentos para fibromialgia, ¿verdad? Uno es el Lyrica, otro es el Cymbalta y otro se llama Savela. Estos medicamentos pues han sido estudiados en pacientes con fibromialgia. Cuando son aprobados por el FDA quiere decir que pasaron lo que se conoce como ensayos clínicos, los clinical trials, y eso toma años en que un medicamento se les asigne como que sirve para esa condición. Okay. Claro, en los pacientes que funcionan estos medicamentos son pacientes usualmente que tienen condiciones también concomitantes de depresión, ansiedad, síntomas que sugieren más como neuropatía. Ese tipo de pacientes es el que responde. En el cannabis, el problema con el cannabis es, por lo menos que tenemos muchos médicos que somos clínicos, médicos que seguimos la evidencia médica y los estudios, es que el cannabis se ha ido a través de la parte política económica, ha superado eso a la parte científica, ¿ves? Y no hay ningún estudio hecho al presente en pacientes de fibromialgia, estudio controlado que lleve 2 o 3 años probando el medicamento o probando alguna de las 100 sustancias que contiene en pacientes con fibromialgia, que uno le puede decir, pues mira, pues te tienes que tomar esto de tal manera, en estas dosis, en esta preparación, porque te puede, y para los síntomas particulares que son. O sea, no hay estudios, punto. No. Bueno, doctor, esto es un tema que puede tomar 2, 3 programas y que yo le invito a que pues vuelva a estar con nosotros cuando usted quiera. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas que están en el día de hoy ahí al otro lado del radio. Les invitamos a que le den like a la página de Facebook para que se enteren de todas estas cosas que estamos haciendo durante el año. Y les exhortamos a que visiten el portal cibernético www.fundacionfer.org, donde este programa y todos los demás estarán siempre disponibles para que puedan escucharlos cuando ustedes quieran y compartirlo. Así que les damos las gracias nuevamente, doctor. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Grisel Lugo y hasta el próximo sábado. Muchas gracias de todo. Que tengan buen día.